10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La batalla del Río de la Plata. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la primera batalla naval entre Alemania y los británicos. Se da en las costas uruguayas. Es una de las batallas más importantes de la historia y la única en América del Sur. El buque de guerra Admiral Graf Spee es el mejor de la marina alemana nazi. Lucha contra 3 buques de la Marina Real Británica en las costas de Punta del Este y termina en el puerto de Montevideo con visibles daños. Esto provoca tensiones diplomáticas entre las partes. Hoy te voy a contar la historia completa de la batalla del Río de la Plata. Capítulo 1. Preámbulo. Podemos decir que el inicio de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre de 1939, cuando los alemanes invaden Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania. 11 días antes de esto, Adolf Hitler le ordena al capitán Hans Langsdorff que salga con el buque de guerra Admiral Graf Spee al Atlántico Sur con el objetivo de asaltar y destruir unidades mercantes para desabastecer de provisiones a los soldados británicos. Las instrucciones son estrictas: capturar el barco, evacuar a sus tripulantes de manera segura, hundirlo, cambiar de posición frecuentemente y, por sobre todo, evitar el combate. En ese momento, enormes cantidades de suministro de primera necesidad, como cuero, trigo y carnes, salen de Argentina y Uruguay para venderse a Europa. Uruguay, por ejemplo, produce carne enlatada a gran escala como si no existiera un mañana. Muchos soldados y civiles dependen de estas provisiones para alimentarse. La carne del imponente frigorífico Anglo sale del puerto de la ciudad de Fraiventos, ubicado a orillas del río Uruguay, baja hasta el Río de la Plata y después al mar Atlántico con destino a los países del bando aliado, como Rusia o Gran Bretaña, siendo este último el mayor comprador. Yo me pregunto entonces, ¿qué tipo de provisiones quería bloquear Hitler? ¿Por qué le ordenó al capitán Langsdorff que venga a esta remota zona del continente sudamericano? The Russians receive huge shipments of jeeps, tanks, planes and trucks, and cans of corned beef. When they open the tins of meat, the Russian soldiers joke, "We're opening the second front." Muchos historiadores creen que estos suministros son la razón. De hecho, el capitán Langsdorff encuentra documentos en los buques asaltados que en su cacería los llevan a las puertas del Río de la Plata. Sobre el frigorífico Anglo y su participación en la Segunda Guerra Mundial hice un video que te dejo por acá. Capítulo 2. El Admiral Graf Spee. El Admiral Graf Spee es bautizado en honor al almirante Maximilian von Spee, quien luchó en la Primera Guerra Mundial por el Imperio Alemán contra el Imperio Británico en 2 importantes batallas, la Batalla de Coronel y la Batalla de las Malvinas. El nacimiento del Graf Spee es la solución a un dilema. Es un crucero pesado de la clase Deutschland, pero es muy difícil de categorizar. El buque está muy blindado y armado, y en teoría dentro de las limitaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Pero se puede ver claramente que las excedieron, porque superan las características de un crucero pesado, pero no llega a igualar las de un acorazado. Por esta razón, la prensa y marinas extranjeras bautizaron a este tipo de barcos como acorazados de bolsillo.
está diseñado para ser más fuerte que el más veloz y más veloz que el más fuerte. Su finalidad es ser todo un corsario para cazar a los barcos mercantes enemigos. Pocas naves francesas y británicas son tan rápidas y poderosas para alcanzarlo o hundirlo. Para lograr esto, tiene 3 grandes secretos que lo diferencian del resto y que son la envidia de los enemigos. Blindaje. Su blindaje está construido con chapas soldadas, en vez de estar superpuestas y remachadas, logrando menos peso y resistencia en el agua, por tanto, mayor velocidad. Propulsión. Usa 8 motores diésel en lugar de motores a vapor, que era lo normal. Tecnología. Y su tecnología es de punta, como el telémetro, que puede calcular con precisión la distancia de los barcos enemigos, que junto a la velocidad de disparo le da mayor puntería. Cuenta también con un radar y la máquina Enigma que permite cifrar y descifrar mensajes. Mide 186 metros de largo, 21 metros de ancho y pesa más de 14.000 toneladas. Armado con 6 cañones principales y 8 secundarios, una batería antiaérea, 2 tubos lanzatorpedos y un hidroavión con una catapulta de despegue que se usa para buscar a sus objetivos. Capítulo 3. Graf Spee, el corsario. Europa está viviendo mucha tensión y el admiral Graf Spee sale de Alemania para empezar con las misiones encomendadas. No hay fanfarria ni grandes despedidas. El buque simplemente se pierde en el silencio hacia el horizonte. El 1 de septiembre va a las Islas Canarias para encontrarse con el barco de suministros, el petrolero Altmark. 10 días después, mientras se sigue aprovisionando, ven acercarse a un crucero pesado británico, el HMS Cumberland. Dado que todavía no está autorizado para atacar, escapan a máxima velocidad y evitan al enemigo. El 26 de septiembre, Langsdorff recibe la orden que le autoriza a comenzar con los asaltos. El Graf Spee actúa como todo un corsario, cambia de nombre, de bandera y coloca una alta torre para que lo confundan con otro tipo de embarcación. Antes del desenlace de la famosa batalla del Río de la Plata, el Graf Spee en solo 2 meses y medio asalta y hunde a 9 buques. Su primera víctima está en las costas brasileñas, es el carguero Clement. Sus tripulantes dan aviso antes del asalto, por lo que inmediatamente la Marina Real Británica emite una orden de alarma. Esto estaba dentro de los planes de Hitler. Él sabe que el talón de Aquiles de Gran Bretaña son los suministros que vienen fuera de la isla. Al enviar el Graf Spee al Atlántico Sur, hace que la poderosa Marina Real Británica envíe sus buques de guerra a buscarlo. Al mismo tiempo, Hitler comenzaría con el plan de invasión a Gran Bretaña y los sorprendería más débiles. Las armadas británica y francesa formaron 8 grupos de combate con 23 buques para cazar al corsario alemán. El almirante Henry Harwood es asignado a la costa este de Sudamérica. Está al mando de los cruceros HMS Cumberland y HMS Exeter. Para esta ocasión en particular es reforzado por los cruceros ligeros HMS Ajax y HMNZS Aquiles. Harwood envía el Cumberland a patrullar el área de las Islas Malvinas, mientras que sus otras 3 unidades van a controlar el mar frente a la desembocadura del Río de la Plata. Ese mismo día, el Graf Spee captura al buque Newton Beach. Luego, hunde al mercante Ashlea, seguido del Huntsman, el Trevanion, el petrolero Africa Shell, el mercante de 10.000 toneladas Doric Star, el Tairoa y su última víctima, el carguero Strionshall. A bordo de este último, los alemanes encuentran documentos que detallan las rutas de los mercantes. En base a esta información, Langsdorff decide ir a las costas uruguayas, pero Harwood ya estaba ahí esperándolo. La suerte está echada. La batalla del Río de la Plata se aproxima.
Capítulo 4. La batalla. 13 de diciembre de 1939. A las 5:30 de la mañana, la tripulación del Graf Spee ve a la distancia 2 mástiles. Lo normal es enviar al hidroavión para hacer el reconocimiento, pero por problemas técnicos no puede despegar. Los alemanes suponen que se trata de la escolta de un convoy mercante que se menciona en los papeles del Tairoa, que fue su 9ª víctima. Destruirlos es un gran premio, piensa Langsdorff. Y a pesar de estar previamente informado por parte del personal naval alemán sobre la existencia de un convoy británico en el área del Río de la Plata, decide iniciar el combate. A las 5:52 identifican al crucero pesado británico, el Exeter. Navega acompañado por 2 buques de menor tamaño, el Ajax y el Aquiles. Langsdorff se da cuenta demasiado tarde que se enfrenta a 3 cruceros. Los barcos británicos son más veloces, así que decide acercarse a ellos rápido para atacarlos y que no puedan escapar. Una decisión que contradice directamente las órdenes dadas en Berlín. 16 minutos después, los británicos ven al Graf Spee y Henry Harwood separa a sus unidades para dividir el fuego de los poderosos cañones del buque alemán. Langsdorff les ordena concentrar el fuego de su armamento principal sobre el buque mejor artillado, que en este caso es el Exeter, y luego con su armamento secundario atacar a los menos artillados. 9 minutos después usa sus baterías secundarias contra el Ajax. El Exeter responde, seguido del Ajax y el Aquiles. En los siguientes 30 minutos el Graf Spee impacta 3 veces al Exeter. Esto deshabilita sus 2 torretas principales delanteras, destruye su puente de mando y la catapulta para las aeronaves. Además, provoca graves incendios. El Exeter está con 2/3 de su capacidad ofensiva y fuera de combate en menos de media hora. El Ajax y el Aquiles acortan distancias para alivianar el ataque sobre el Exeter. Langsdorff piensa que los 2 cruceros ligeros quieren atacar con torpedos y decide tender una cortina de humo para ocultar su nave. En ese instante, un tiro enemigo lo hiere. Esto le hace perder el hilo del combate, permitiendo al dañado Exeter retirarse de la acción. Cerca de las 7, el Exeter regresa al combate y el Graf Spee concentra su ataque otra vez en él. Vuelve a impactarle y lo deja en peores condiciones. Obliga al Exeter a una segunda retirada cuando estaba peligrando hundirse. El Graf Spee continúa atacando al Ajax y al Aquiles y logra importantes daños en ambos, pero también recibe impactos críticos. En ese momento, inexplicablemente se para el combate. El Graf Spee aumenta la velocidad y empieza a irse hacia el estuario del Río de la Plata. El Ajax y el Aquiles lo siguen a una distancia prudente. El intercambio de disparos sigue con menor intensidad y en paralelo coordinan la llegada de refuerzos. Es mediodía en el verano de Punta del Este y corre el rumor de que se está librando un combate frente a la costa. Ya por la tarde se puede ver en el horizonte las columnas de humo que confirman la noticia. Desde la playa los testigos escuchan el estampido de los cañones. A las 18:15 el crucero Uruguay de la Armada Nacional Uruguaya hace una maniobra para evitar que se acerquen a la costa. Pero el Graf Spee y los de la Armada Británica continúan la marcha. En principio va para Buenos Aires ya que hay mayor afinidad al régimen alemán, pero el barro del Río de la Plata podría poner en jaque la integridad de los motores del barco, por lo que al final elige ir a Montevideo. El Ajax y el Aquiles se quedan esperando cerca de la costa. Langsdorff, sin saberlo, tuvo en su momento el resultado del combate en sus propias manos y podía aniquilarlos uno a uno. Pero por los daños recibidos, la falta de carburante y la gran cantidad de bajas, perdió la conciencia de la situación y prefirió dar por terminado el encuentro.
Durante la batalla, un total de 108 hombres murieron en ambos bandos. Capítulo 5. Montevideo, un grave error. 14 de diciembre. El Graf Spee llega al puerto de Montevideo con 70 impactos estructurales. La planta purificadora de combustible y la planta desalinizadora están destruidas. Tiene bajas reservas de municiones, 36 muertos y más de 60 heridos, entre ellos el propio Langsdorff. Trasladan a los cadáveres para sepultarlos con honores en el cementerio del norte. Y a los heridos al hospital militar, el Italiano y el Pasteur. Luego del error de no seguir luchando en el mar contra los cruceros británicos que estaban muy dañados, le sigue otro grave error: entrar al puerto de Montevideo. El capitán Langsdorff es recibido por el embajador alemán en Uruguay, Otto Langmann, quien le trae malas noticias. Desearía poder decirles bienvenidos a Uruguay, caballeros, pero ustedes acaban de cometer un grave error al traer su buque aquí buscando ayuda. Si bien Uruguay es técnicamente neutral, el problema es que en el país predominan las simpatías hacia Francia y Gran Bretaña. La colonia alemana en Uruguay es pequeña y son grupos menores los que apoyan al régimen de Hitler. Los alemanes liberan a oficiales y a 61 marineros mercantes que están prisioneros a bordo del Spee, quienes serán hombres libres en Montevideo. Ningún prisionero del Graf Spee es asesinado. Mientras tanto, al otro lado del mundo usan la propaganda a su favor. Tanto los británicos como los alemanes se están adjudicando la victoria. La presencia del Graf Spee en Montevideo pone en atenta vigilancia a los cuerpos diplomáticos, día y noche. La tranquila ciudad de 700.000 habitantes está expectante. El embajador británico, Eugene Millington Drake, presiona al gobierno uruguayo para que le dé a los alemanes solo 24 horas para reparaciones. El embajador alemán, Otto Langmann, pide 2 semanas. En Montevideo entra en juego la 13ª Convención de La Haya, que dice que un buque no puede permanecer más de 24 horas, salvo por daños. Y este es el caso del Spee. Las tensas negociaciones entre los representantes anglo-franceses, alemanes y el gobierno uruguayo llegan a una resolución. El presidente Alfredo Valdomir y el canciller Alberto Guani le dan un ultimátum a Langsdorff. El Graf Spee tiene que completar sus reparaciones y abandonar el país el domingo 17 a las 20 horas, 72 horas después de llegar al puerto de Montevideo. La decisión se basa en un documento que presenta Guani. Es un comunicado oficial de Alemania que dice que el Graf Spee recibió algunos impactos con consecuencias leves. Guani le pregunta al embajador alemán: ¿sugiere usted que lo que dice no es verdad? Con esta pregunta, Guani está poniendo en apuros a Langmann. Entre líneas, le está preguntando si Alemania acaso está haciendo propaganda con mentiras, ante lo cual los alemanes no respondieron. Seguramente era propaganda nazi que enaltecía al Spee en Europa, pero en esta ocasión les está jugando una mala pasada al otro lado del Atlántico. Al mismo tiempo, los británicos transmiten a través de frecuencias de radio conocidas información falsa para difundir a la inteligencia alemana. Aseguran tener una fuerza naval abrumadora esperando para la batalla. El puerto de Montevideo está repleto de curiosos que escuchan los rumores que circulan por la ciudad. Se dice que el acorazado francés Dunkerque, de 26.500 toneladas, está yendo al Río de la Plata.
También el buque alemán Admiral Scheer, gemelo del Admiral Graf Spee, y varios submarinos. Pero la realidad es que el Ajax y el Aquiles están muy dañados y solo se les unió el Cumberland, que vino desde las Islas Malvinas. Y en los papeles, el Cumberland no es rival para el Graf Spee. Otras fuerzas británicas están en camino, pero recién van a llegar el 19 de diciembre. Ante esta situación, los británicos se dan cuenta que les conviene mantener al Spee más tiempo en el puerto mientras esperan refuerzos. Para lograrlo, invocan otro artículo de la 13ª Convención de La Haya que dice que un buque de guerra no puede salir hasta 24 horas después de la salida de un buque mercante perteneciente a una nación que esté en guerra. Y este es el caso. La salida de buques mercantes británicos desde el puerto de Montevideo es algo habitual. Langsdorff hace una conferencia con su mando en Alemania. Hitler también participa de la reunión. Recibe órdenes que le permiten algunas opciones, pero no una internación en Uruguay. El capitán Langsdorff tiene que tomar una decisión difícil. Entiende que no puede ganar la batalla o escapar hacia Alemania. No quiere pérdidas de vidas innecesariamente ni que la tecnología del Spee caiga en manos enemigas. Capítulo 6. El final del Graf Spee. 17 de diciembre. A las 18:30, el capitán Langsdorff ordena levar anclas y se aleja de la costa. De lejos, el público ve un denso humo negro que sale de la chimenea. Seguramente son los papeles secretos que están siendo quemados. También empiezan a romper a martillazos las máquinas que tienen un valor técnico o estratégico. De manera sigilosa, más de 1000 tripulantes se trasladan del Spee al buque mercante Tacoma, que estaba también en el puerto de Montevideo, pero que se había ido sin autorización. Después de un largo silencio, lo volaron en pedazos. We take you now to Montevideo, Uruguay. We have just seen the Graf Spee explode 5 miles from the coast. The ship has been scuttled. Tal fue el estruendo de la explosión que la gente lo escuchó en varias partes de la ciudad, e incluso afirman que los vidrios de muchas casas se rompieron. Muchas personas siguen llegando a la Rambla desde el Estadio Centenario, donde recién había terminado el clásico. Nadie quiere dejar pasar la historia delante de sus ojos. Tras volar el Spee, aparecen 2 remolcadores que vienen desde Buenos Aires y otras embarcaciones menores. Llevan a los alemanes en secreto hasta Argentina y otra parte a Montevideo. Al menos 92 van a un campamento en Rosario, otros al Club Hotel de la Ventana en Buenos Aires y otro grupo a Villa General Belgrano. La decisión de hundir el barco en lugar de intentar escapar peleando enfurece de sobremanera a Hitler, quien acusa a Langsdorff de cobarde. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, unos 200 oficiales quedan en libertad y se van a Alemania, donde reingresan a la Armada alemana, mientras que los marineros son internados en distintos cuarteles militares. 96 de ellos van al cuartel del Paso del Rey en Sarandí del Xi hasta su repatriación en 1946. Muchos alemanes deciden quedarse a vivir en Uruguay y Argentina permanentemente, incluso después de haber sido repatriados a Alemania. 19 de diciembre de 1939. Langsdorff le escribe a su esposa una carta. En ella asume toda la responsabilidad por el hundimiento del Graf Spee y por el bienestar y la seguridad de su tripulación. Dice que por su honor no ve otra opción que seguir el mismo destino que su barco. En su habitación del Hotel del Inmigrante en Buenos Aires, Langsdorff se tumba sobre la bandera de guerra del Spee y se quita la vida.
La comunidad alemana y algunos británicos van al entierro en el cementerio alemán de Buenos Aires. Si bien los británicos son muy elogiados por su desempeño en la batalla, el capitán Harthood también recibe críticas por su falta de iniciativa y por no ser más agresivo con un oponente que era superado en armas y número. Capítulo 7. Salvataje del Graf Spee. El Spee descansa en aguas poco profundas. Gran parte del barco queda por encima del nivel del agua, y en los siguientes años se va hundiendo en el barro hasta que solo la punta del mástil queda por encima de la superficie. Muchos están interesados en analizar las partes del barco. Llegan expertos en radares, marineros de la Armada de Estados Unidos, y se le hace análisis para determinar su composición metalúrgica. El gobierno británico compra al alemán los derechos de salvamento por 14.000 libras usando como tapadera una empresa de ingeniería de Montevideo. Los británicos están sorprendidos por la precisión de los disparos del Graf Spee durante la batalla y esperan encontrar el telémetro para desarrollar contramedidas y para su propio proyecto de radar. Muchas piezas son recuperadas y exhibidas en museos de Uruguay. En 1964 se hace un monumento al barco en el puerto de Montevideo donde se ve el ancla y el telémetro del Graf Spee. En 1997 se levanta y restaura uno de los cañones de 150 milímetros. Lo podemos ver afuera del Museo Naval de Montevideo mientras paseamos por la Rambla de Pocitos. Otras piezas están en el Museo del Cuartel Paso del Rey en Sarandí del Xi, Durazno. En 2004, James Cameron filma una operación de salvamento para levantar del fondo a todo el barco, restaurarlo y exhibirlo en el museo. Pero muchos veteranos alemanes no están de acuerdo por considerar a los restos del naufragio una tumba de guerra y un monumento histórico que debe ser respetado. En 2005, Hans Huppel, ex mecánico especialista en torpedos, con 87 años de edad dice: "Esto es una locura, demasiado caro y sin sentido. También es peligroso, ya que una de las 3 cargas explosivas que colocamos no explotó". El Graf Spee se hundió con una enorme águila con la esvástica nazi, de 2 metros de alto, 3 metros de ancho y 300 kilogramos. Esta pieza se hizo tan codiciada que habían rumores de que los alemanes la habían sacado de forma secreta. También se dijo que buzos ingleses podrían haberla recuperado cuando en 1940 rescataron otras piezas. Lo cierto es que el 10 de febrero de 2006 se la extrae del barco. Esto genera mucha controversia en todo el mundo. La idea es venderla, pero pasa por idas y vueltas y quienes la sacaron hoy no pueden acceder a ella. Es custodiada por el Ministerio de Defensa Nacional en la Fortaleza del Cerro de Montevideo desde noviembre de 2006. El miedo a que se use para venerar la simbología nazi hizo que las autoridades uruguayas se resistan a autorizar su venta. Según el empresario Alfredo Echegaray, que es quien lidera el rescate, el valor del águila podría alcanzar los 50 millones de dólares. La historia de la batalla del Río de la Plata es de esas que nunca se van a dejar de contar. A más de 80 años de su hundimiento, todavía se sigue reescribiendo con nuevos descubrimientos del Graf Spee, el Exeter, el Ajax y el Aquiles. El relato seguirá vivo dentro de 80 años más. Muchas interrogantes todavía quedan sin explicar o sin ser contadas. Por ejemplo, ¿quién descubrió a quién en las cercanías de Punta del Este? ¿Fue la ansiedad y codicia de Langsdorff o las acciones estratégicas de Harthood? Otra interrogante es por qué Langsdorff no siguió atacando el Exeter para terminar de hundirlo, cuando estaba ya muy dañado, en vez de dejarlo huir. ¿Pudieron tener que ver las heridas que recibió durante la batalla con esta decisión? Aquel 17 de diciembre de 1939,
el Graf Spee levó anclas y se adentró al mar. Miles de uruguayos, acaso cientos de miles, fueron esa tarde a la costa para presenciar, sin medir riesgos, lo que creían sería una nueva batalla naval. No hubo tal, sino el espectacular suicidio de un barco colosal. El primer gran eco de una guerra que recién estaba empezando a azotar al mundo.